noches, bienvenidos a este su espacio, el análisis de la noticia. Como siempre, un gusto compartir contigo, Julio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Para mí también es un gusto. Buenas noches, Sandy, y buenas noches a ustedes en casa. A ver, el primer tema que tenemos para análisis es una situación bastante importante. Habrá indiferencia ante el trabajo infantil, pero trabajo forzoso, Sandy, ¿qué te parece? Bueno, esto lo estaremos analizando porque es preocupante también y se va a enterar por qué es que se lo decimos. Pero de momento conozcamos nuestros titulares. Autoridades realizaron allanamientos en la ciudad capital y en Misco para rescatar a niños y niñas que eran sometidos a explotación laboral. Hoy miércoles se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Analizamos la indiferencia que se tiene ante este flagelo. El Ministerio de Finanzas afirmó que no hay dinero para pagarle a los expatrulleros. ¿Qué pasará ahora? La respuesta en instantes. Seguiremos con buses viejos en el transporte extraurbano. En noviembre tendrían que dejar de circular, pero el cambio fue pospuesto. Les sorprenderá saber hasta cuándo. Guatemala podría volver a la lista negra de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Todo por el famoso secreto bancario. Distribuidoras de energía eléctrica han establecido un plan de contingencia para prevenir bajones de suministro durante el día de las elecciones. Y en esta jornada, las fuerzas de seguridad desarrollaron varios operativos para buscar evidencias y sobre todo también capturar a personas vinculadas a una estructura criminal que se dedicaba a la explotación laboral de menores de edad. Los exponían a extensas jornadas de trabajo, pero conozca más a detalle la información. Se realizaron las investigaciones, se le dio seguimiento al caso y hoy las autoridades ejecutaron los operativos. Producto de una serie de allanamientos llevados a cabo en la zona 7, 9, 11 y 19 de la ciudad y la zona 5 de Misco, las fuerzas de seguridad detuvieron a 2 personas y rescataron a 13 adolescentes que eran explotados laboralmente. De acuerdo a las investigaciones, todos fueron traídos a la ciudad bajo engaños, prometiéndoles un empleo digno y con buena paga. Sin embargo, todos vivían en condiciones inhumanas, eran sometidos a jornadas laborales extensas, no tenían días de descanso y mucho menos recibían un sueldo. La Policía Nacional Civil, a través del Departamento contra la Trata de Personas, contra la explotación infantil, en un trabajo en conjunto con PGN, con Ministerio Público, está haciendo rescate de menores de edad que han sido en alguna manera explotadas laboralmente. Como les comentábamos anteriormente, en muchas de las ocasiones han sido engañados estos menores de edad que aparentemente iban a tener un lugar donde iban a tener pues un trabajo digno, pero en realidad era una explotación de más de 18 horas diarias, de lunes a domingo, que no podían ni siquiera llegar nuevamente a visitar a su familia en el departamento de Quiché y que en muchas ocasiones hasta dormían en el suelo. Hoy, Policía Nacional Civil junto a PGN, Ministerio Público, hace el rescate de estos menores de edad que en su mayoría son del departamento de Quiché. Es importante mencionar que todos los rescatados quedaron bajo el resguardo de la Procuraduría General de la Nación. Mientras tanto, el Ministerio Público iniciará la persecución penal por el delito de trata de personas contra los capturados y seguirá en busca de cómplices.
Bueno, este tema es por demás dramático. Estamos hablando de la trata de personas en una de las formas más perversas, que es la explotación laboral infantil. Acompáñenme, por favor, para que hagamos este análisis todos juntos. Una de las formas de trata de personas que se está convirtiendo en pandemia es precisamente ella. Y es que según varios datos de agencias nacionales e internacionales que se dedican a los temas de niñez y adolescencia, en Guatemala, escuche usted, existen al menos 7 millones de personas que están comprendidas de los 7 a los 29 años. También en Centroamérica es importante destacar que Guatemala representa el país con mayor porcentaje de población joven sometida a un trabajo infantil forzoso. Y algunas de las formas en que este fenómeno social y delictivo se manifiesta es en la mendicidad, precisamente la elaboración de cuetillos, los niños picapiedras y hasta aquellas niñas, Sandy, como pasó en esta ocasión, que están en las tortillerías allí en contra de su voluntad muchas veces, ¿no? Y hay que ser conscientes. ¿Cuántas veces no hemos visto a estas niñas, por ejemplo, Correcto. en las tortillerías? Y uno se pregunta, bueno, se levantan muy temprano, atienden muy tarde. En realidad no nos damos cuenta cuándo, y aquí voy, Julio, con Dime, la Sandy. pregunta. ¿Cuándo detectar que se trata de una explotación laboral para que nosotros también podamos denunciar? El problema aquí, y que no se tiene que hacer, es que se va viendo esto como si fuera normal y no lo es. Es Sí. una explotación. Tienes absolutamente toda la razón. ¿Y sabes qué es lo más dramático, Sandy? Que en Guatemala encontramos demasiadas formas de explotación laboral infantil y una indiferencia, como tú dices, Claro. de la sociedad. A ver, cada vez que se acerca un niño, por ejemplo, cuando paramos en los semáforos, esos niños no están ahí porque quieren. Detrás de ellos hay grandes redes de tratantes y explotadores. Las niñas de las tortillerías, aquellos que fabrican cuetillos, como tú recordarás, los niños picapiedras, entre otros. Esto es una situación dramática. Ahora, Sandy, lo primero que tenemos que saber en este tipo de fenómenos es la información. Por supuesto. Existe, es una realidad en Guatemala. Y luego, algo importante, yo diría que es la denuncia cuando vemos algo así, Exactamente. pero la pronta acción y actuación. También. Por ejemplo, la PGN, la PDH, me pregunto yo en este Exacto. tema, ¿qué es lo que ¿Dónde hace? está? Exactamente. ¿Dónde está? Y vamos a darle seguimiento a este análisis, pero ahora vamos a colocar en pantalla otros datos Muy que bien. tenemos para usted para continuar así con esta situación que es preocupante. Contrario a lo que puede pensarse, la mejor manera de apoyar al combate de este fenómeno delictivo es no dándoles ningún tipo de ayuda económica, y esto es muy difícil porque Correcto. normalmente utilizan niños porque te toca el corazón ver la situación Así en la es. que se encuentran. Cada quetzal que las personas de buen corazón le otorgan a estos niños se les arrebata de manera inmediata por los tratantes que están bajo su resguardo. Entonces, existen instituciones estatales que centran su trabajo en tratar de evitar este flagelo. Entre ellos, hay que mencionar, está el SBET, la PGN, el Ministerio Público y la PDH, que, Así es. bueno, esperamos eso, ¿no? Lo que tú mencionabas, que se pueda hacer lo necesario. Y ante esto, Julio, fíjate, Sí, Sandy. UNICEF planteaba también, ya que estamos en temporada electoral, Interesante. una agenda de país, en el Tienes cual razón. se puede integrar 3 puntos básicos: el desarrollo desde la primera infancia, también el cuidado y la protección que se pueda tener en la niñez y adolescencia, Así es. y bueno, las oportunidades que se vayan dando también. Dentro de esto, la protección integral de la niñez y adolescencia. Claro que sí, Sandy, y es que en este informe precisamente que tú estás mencionando de esta agencia de Naciones Unidas dedicada a los temas de niñez y adolescencia, decía, a ver, que es importante, ¿verdad?, que los niños cuando nazcan tengan precisamente el derecho a la salud, a la nutrición, cuidados, imagínate tú esto, cariñosos, dice, y sensibles, seguridad, protección y un aprendizaje temprano. Obviamente también esto se refiere a los temas de salud y de protección integral. Claro. Pero Sandy, honestamente, en Guatemala, ¿cuántos niños pueden tener garantizada esta situación? Muy bueno el informe, por cierto, en la investigación que insiste. Oye, Exactamente, y la preocupación que también se da sobre esta situación, Así la es. niñez, la están dejando, bueno, dice, la protección se tiene que dar, pero también la inversión, se tiene que aumentar esa inversión para la niñez, para evitar Correcto. situaciones como estas y sobre todo evitar que sean expuestos de esta manera. ¿Qué jornadas más extensas? No importa Así si es. llueve, si el sol está muy fuerte, ellos tienen ellos que están ahí trabajar. y contra su voluntad en lugar de estar estudiando. Ya como conclusión, lo que decía Sandy precisamente, ponga el corazón duro porque usted al dar un quetzal no está ayudando, simple y sencillamente está contribuyendo a estas redes de tratantes. Dejamos el tema por ahí porque tenemos más información, Sandy. Así es. Y precisamente candidatos a diputados por el partido Prosperidad Ciudadana que representan al departamento de Quiché han presentado cuál será su agenda legislativa y también a nivel distrital. En esta propuesta legislativa nosotros vamos a proponer la creación de una superintendencia de ejecución presupuestaria municipal y del Ejecutivo.
porque muchas veces a nivel nacional nos hemos dado cuenta que no existe concordancia entre el qué hacer de las instituciones del Estado, cómo se ejecuta el presupuesto. Debe haber un manual de procedimientos, y este instituto lo que pretende es, en esta superintendencia, es definir un manual de procesos claros de cómo ejecutar el presupuesto, y que cada institución de gobierno, háblese ejecutivo y las municipalidades, tengan ese manual y puedan tener un dictamen de que cualquier proceso que se haya para la compra o adquisición de bienes haya cumplido con la ley, para que luego no después sea auditado y tal vez sin ninguna razón, solo por un criterio, se le incluyan sanciones o multas a todos los funcionarios públicos. Esta superintendencia trata entonces de resolver ese tema que ha agraviado a muchas instituciones de gobierno y que hay una laguna legal que no deja aclarar si el proceso fue exacto, si el proceso fue a como debe ser. Por eso esta superintendencia lo que pretende es regular todos los procesos de ejecución, y con eso pues le daremos a toda la población una mejor transparencia, ya que se estará subiendo a un sistema público toda la información de administración, no solo del Ejecutivo, sino también de las municipalidades. Siempre en el tema electoral, este día precisamente el Ministerio Público presentó públicamente cuál va a ser su protocolo de acción y actuación para este próximo domingo 16 ante la celebración de las elecciones generales 2019. Al ciudadano o grupo de ciudadanos que intenten obstruir u obstaculizar el proceso electoral, se hace saber que el Ministerio Público actuará inmediatamente conforme su mandato constitucional, con todo el peso de la ley. Esta fue la advertencia de la fiscal general en la presentación del protocolo de acción para los comicios del próximo domingo, en el que más de 3.000 fiscales serán distribuidos en todo el territorio nacional en apoyo a los centros de votación como parte de las acciones de prevención y acción en contra de los posibles delitos electorales que puedan registrarse. Se ha establecido turnos especiales de 72 horas para todas las fiscalías de distrito, fiscalías municipales y fiscalías y agencias fiscales de municipios, 24 horas antes, durante y posterior a la elección, incluyendo al personal fiscal, técnico y de apoyo necesario para proceder a la investigación y persecución inmediata de cualquier delito electoral que se cometa. El plan operativo contempla la presencia del Ministerio Público en centros de votación a nivel nacional, a efecto de garantizar una actuación inmediata ante cualquier hecho delictivo que pueda cometerse en el momento de la elección o el escrutinio de los votos. A todas las autoridades del Estado se requiere den cumplimiento riguroso a sus obligaciones legalmente establecidas. Caso contrario, se deducirán las responsabilidades penales que correspondan. También las autoridades han implementado varios medios para denunciar cualquier hecho que pueda constituir un delito electoral. La aplicación de reportes MP, esto para sistemas Android, pero también el correo electrónico delitoselectorales@mp.gov.gt. Los números de la Fiscalía de Delitos Electorales: 3103-2234, 3116-0332 y el centro de llamadas instalado en las oficinas centrales del Ministerio Público 2411-8444 y 2411-8555. Julio Cordón explicó cómo funcionará este centro de llamadas. Con más de 3.000 fiscales, agentes, auxiliares y jefes de fiscalía estarán de turno durante las 72 horas que conlleva del sábado 15 de junio al lunes 17 de junio, con el objeto de garantizar una respuesta oportuna, adecuada, inmediata y diligente ante la comisión de cualquier delito electoral, sea en centros de votación o sea en el resto del territorio nacional en el cual cubren las distintas fiscalías. El centro de llamadas
que se ubicará en el edificio de Genona con turno de 24 horas durante el domingo 16 de junio, con 37 agentes y auxiliares, personal fiscal, que lo atenderá con 10 líneas habilitadas para la recepción exclusiva de denuncias electorales. A ver, Sandy, televidentes, les digo algo. Ministerio de Finanzas Públicas dice que no hay dinero para el pago de los Expac. Ahora, lo vamos a seguir hablando. Sin embargo, por favor, usted no cambie. Solo recuerde que somos a la medida. Vamos a una pausa, pero regresamos enseguida. El Ministerio de Finanzas Públicas dio a conocer la disponibilidad de recursos económicos para el pago a exmilitares. Recordemos que ellos en días anteriores anunciaron que van a boicotear las elecciones si no les realizan este pago. Autoridades de la cartera del Tesoro detallaron que no se cuenta con recursos para efectuar pagos a exmilitares. Entonces yo siento que es importante que se discutan las cosas, importante que se evalúen los requerimientos, pero tienen mucho chance todavía pendiente para poder considerar esto como ya un planteamiento de un proyecto y programa que pueda considerarse. Pero no hay disponibilidad para darles dinero. Ahorita el presupuesto, lo que les puedo trasladar es que el presupuesto 2019 no contempla ese reglón y en lo que va del presupuesto 2020, su planificación no está incorporado en la planificación física y no hemos recibido ningún requerimiento formal que agote la parte jurídica y la parte técnica. El gobierno siempre ha estado abierto al diálogo, o sea, siempre hemos sido de la política de puertas abiertas, de discutir las problemáticas y los desafíos y que en ese sentido hemos privilegiado el diálogo y la concertación antes que el choque y la confrontación. En la última reunión de diálogo se detalló que más de 17,000 exmilitares requerían el pago de 85,000 quetzales para cada uno. Es así que el próximo 20 de junio continuarán con las negociaciones. Bueno, esto a todas luces era de esperarse, aparte que es lógico, ¿no? El presupuesto de ingresos y de egresos del Estado guatemalteco no contempla un gasto tan grande para este año. Sandy, acompáñeme en pantalla, por favor, porque precisamente recordemos que en su oportunidad estos expatrulleros de autodefensa civil estaban requiriendo la cantidad, escuche usted y recuérdelo, de 85,000 quetzales para cada uno de ellos, más la dotación de una vivienda. En aquella mesa de negociación se determinó que inclusive había que darles un seguro también. Algunas de las grandes prioridades y a la vez necesidades del Estado guatemalteco se centran en rubros como la educación, la salud, la seguridad y el combate a la desnutrición, entre otros. Sin embargo, esto no es parte, también hay que decirlo, de los compromisos de los acuerdos de paz. Me refiero al pago de resarcimiento que están pidiendo los expatrulleros a ese nivel. Con lo cual habría que revisar, Sandy, exactamente cuál es el nivel de obligatoriedad que supuestamente tiene el Estado de Guatemala para con estos expatrulleros. Imagínate, pero esto también es complicado, Julio, porque obviamente ellos lanzaron amenazas indicando que van a boicotear las elecciones si no les realizaban el pago. En su momento se llegó a cierto acuerdo que al parecer no se va a poder cumplir entonces, porque también tomemos en cuenta que si no se tienen los recursos, ¿de dónde va a sacar entonces el Ministerio de Finanzas para hacer efectivo este pago? Esta parte que tú mencionas, Sandy, hay que recordarlo, es muy preocupante porque es cierto. Número uno, primero te recuerdas que habían bloqueado carreteras. Exactamente. Pero número dos, la forma también en la cual agresivamente, diría yo, habían amenazado con lo que tú dices, con boicotear e impedir el proceso electoral. Lo que tenemos que tener ahorita muy en cuenta, y esto va para las autoridades de seguridad, de gobernación específicamente, el hecho de que en esta jornada electoral del próximo domingo 16 de junio esto no se vaya a desatar verdaderamente, porque sería lamentable una situación de estas. Lamentable es ya ver el hecho de qué es lo que vamos a hacer con esto que supuestamente está pactado, ¿no? Exacto. Tenemos otros datos para poder apoyar este análisis y luego te voy a hacer una consulta. Claro, Sandy. Hay que mencionar algo. Una de las premisas fundamentales en este conflicto es que las peticiones de los exmilitares parecen ser exageradas, ya lo hemos indicado. Correcto. En el contexto nacional especialmente, porque piden 85,000 quetzales por cada uno de ellos, más una casa, siendo ellos más de 1 millón. Es absolutamente imposible poder otorgarlo y Finanzas también da a conocer entonces cuál es la disponibilidad que se tiene económica. Es de recordar que en su momento entonces habían lanzado esta amenaza y es evidente que hasta que no logremos resolver este problema, el conflicto va a seguir latente y en cualquier momento podría darse más acciones de hecho, como los bloqueos en carretera que en su momento
han afectado mucho a los guatemaltecos. ¿Y qué va a pasar en las elecciones? Eso es lo que la gente se pregunta y esto podría desmotivar, Julio, correcto, que la gente Sandy. llegue a Sí. las urnas. Definitivamente que esto es algo que tenemos que considerar y ojalá no cause de alguna manera situaciones bastante terribles. Ahora bien, Sandy, independientemente de que no pase nada en las elecciones, que es lo que todos prevemos, queremos y deseamos, este problema y este conflicto con los expat no termina Claro que allí. no. Esto continuará. Ellos van a seguir. Las demandas, las exigencias, ¿hasta qué nivel de dureza llegarán esas medidas? De hecho, ya lo demostraron en su oportunidad y cada vez que se hacen esas jornadas de paro, la economía nacional se resiente tanto. Julio, te pregunto Sí, Sandy. algo. ¿Qué pasaría entonces si ellos cumplen con las amenazas y el domingo salen a bloquear? ¿Esto tiene algún tipo de sanción, por ejemplo? Definitivamente sí. Recordemos que nuestro Código Penal pauta específicamente lo que son faltas y delitos electorales y el impedir de cualquier manera la realización del proceso electoral es un delito electoral que está penado y sancionado. La situación es, Sandy, la cantidad también de expatrulleros que pueden haber diseminados por varias partes de la República y la capacidad de respuesta que se pueda tener para prevenir y sofocar esta situación. Como sea, yo creo que el Estado de Guatemala tiene una dura negociación todavía por delante, porque si nos ponemos a pensar, tal vez no será en el año 2019 porque su presupuestaria lo explicaba el ministro, pero en algún determinado momento incluir esto en el presupuesto serán millones de quetzales, Sandy. Exactamente, hablamos que es más de 1 millón de expatrulleros. Exactamente, entonces es difícil la situación. Para concluir con este tema, Julio, ¿qué se tiene que hacer? Yo creo que lo que es urgente hacer y retomar es esa mesa de diálogo, de negociación, y es decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué pido? ¿Pido 85,000 quetzales y una casa? Bueno, te puedo dar una de las dos. Y empezar a negociar esa situación de esa forma. Y ver también lo que te decía ya para concluir, qué tanto estamos obligados en cuanto a cuáles fueron los documentos que se asignaron. Porque bueno, si están, habrá que cumplirlos, pero habrá que ver la forma en que se hará. Y el Partido Humanista llevó a cabo su cierre de campaña política en Escuintla. El candidato del Partido Humanista, Edmond Mulet, cerró su campaña ante simpatizantes de su organización política en el Estadio Municipal de la Democracia Escuintla. Corazón humanista y bien prendido es la democracia. Así que muchas gracias a todos y por eso fue que escogimos la democracia para realizar nuestra última actividad, el cierre de campaña del Partido Humanista. Lo estamos haciendo aquí con ustedes porque conocemos de ese corazón humanista que los representa y ustedes lo sienten, que les late ahí profundamente. Por eso yo estoy con ustedes acá en nuestra última actividad de esta campaña electoral que nos ha llevado a todos los rincones del país, a todos los municipios, y ustedes nos han visto caminando, haciendo caminatas por todas partes, yo portando esa mi pancarta como símbolo de esa reivindicación de los derechos del pueblo. El plan de gobierno del Partido Humanista se titula GPS, porque Guatemala necesita un nuevo rumbo y una nueva dirección. De la G se derivan todos los aspectos de gobernabilidad, educación, salud, atención primaria a las personas que necesitan asistencia, de la P todo lo que se refiere a productividad, generación de trabajo, y la S, seguridad. Pero de esos tres pilares del G, P y S hay dos ejes transversales fundamentales: la lucha contra la corrupción y la defensa del medio ambiente. Y es en base a ese GPS y a esa trilogía importante de esas tres letras que hemos fundamentado nuestro programa de gobierno. Pero también reconocemos que un presidente solo, un partido político solo, no son suficientes para cambiar el rumbo de Guatemala, y estamos proponiendo un ABC, un acuerdo básico de consenso para que toda Guatemala, todos juntos, podamos cambiar de dirección. Le vamos a demostrar a la vieja política, a la política tradicional, que el pueblo de Guatemala quiere, reclama, exige un cambio, y ese cambio viene a través del Partido Humanista.
Ministerio de Comunicaciones dio a conocer que se aplazó el tiempo que se había establecido, que era para noviembre, para el cambio de las unidades colectivas en el transporte extraurbano. Los buses de servicio extraurbano que tienen 25 años o más de su fabricación deben ser cambiados por unidades en mejores condiciones. El plazo para cambiarlas era el 13 de noviembre de este año, sin embargo, se les concedió una prórroga. Mientras tanto, las mismas unidades estarán circulando. Varios empresarios se han acercado a la Dirección General de Transportes a realizar este cambio, el cual pues lleva bastante tiempo o algún tiempo en la dirección para poder realizar el trámite. Es por ello que para garantizar la seguridad y sobre todo que el transporte va a estar prestándose o el servicio de transporte va a estar prestándose a la ciudadanía, pues el Ministerio de Comunicaciones a través de su viceministerio emitió un comunicado de prensa en el cual señala que se va a estar ampliando este plazo para que los transportistas continúen con este proceso de cambio. Esto no quiere decir que se suspende o queda paralizado, sino que por el contrario se le insta a todos los porteadores a que continúen como lo han estado haciendo, de traer su papelería para hacer el cambio de unidades que tienen más de 25 años en relación al modelo de fabricación. Alrededor de 2.000 unidades ya están realizando el papeleo para el cambio total de 22.000 con que se cuenta a nivel nacional. Según la Dirección General de Transportes, para establecer un plazo fijo se deberá emitir un acuerdo gubernativo en el que se estipule el tiempo límite para cambiar las unidades por otras que estén en mejores condiciones en relación a asientos, motor y regulador de velocidad. Bueno, es que a veces no sé qué decirle porque me parece sorprendente. El mandato legal del cual estamos hablando está vigente desde el año 2014. Quiero que nos acompañe, por favor, a unos datos interesantes. Y es que se planteaba desde esa época que como plazo máximo para poder cambiar este parque vehicular obsoleto de los transportistas extraurbanos iba a ser precisamente este año 2019. Aunque parezca increíble, estos 5 años no fueron suficientes para que unos primero hicieran cumplir lo que ya se había acordado, Sandy, y para que otros, paulatinamente, aunque sea de a bus por año o no sé cómo, fueran cambiando las unidades. La decisión tomada el día de hoy por el MISIVI abre el espacio para un verdadero limbo, llamémosle así, atemporal, ya que el plazo para la supuesta sustitución de estos buses viejos quedó indefinido. Podemos leer entre líneas, ad eternum y per sempre, Considerando los antecedentes, Sandy, en este tema, ese plazo indefinido se puede volver un plazo que no sabemos cuándo se vaya a cumplir. Y lo peor, que los únicos afectados verdaderamente por este tipo de situaciones son los usuarios. Efectivamente, pero imagínate, lo planteábamos hace unos días, Julio. Correcto, Sandy, así es. Estábamos entonces a la espera y que ellos hicieron la solicitud, que se dieron tiempo para poder hacer el cambio de las unidades. Y hablábamos de cómo entonces, si tuvieron 5 años, no hicieron este cambio. Entonces, lo que estamos haciendo es acostumbrar a la gente que haga todo a última hora y que se acostumbre a las famosas prórrogas. Correcto, sentar un mal precedente. Exacto. Al final de cuentas. Y es que de 2014 al 2019 pasan 5 años. Yo creo que es un tiempo por demás suficiente. Pero de esta manera es que yo no sé, mira, si ya nos vienen buses viejos, que aquí se repotencian, que ya pasan de 25 años de uso y ahora les vamos a seguir dando continuidad. Esto verdaderamente, Sandy, primero, fuera de prestar un mal servicio, en muchos casos pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y al final de cuentas de las mismas unidades de los transportistas, que cuando se accidentan pues terminan perdiendo ellos también, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la seguridad que se le da al pasajero? Ninguna, literalmente ninguna. ¿Y cuál es el control que se está teniendo ahora si se da este plazo? Eso es lo más lamentable. Quiere decir que ahorita pues ese control se perdería, ¿no? Porque quedó completamente indefinido. Ahora, hay más datos que pueden sustentar esto. ¿Puedes compartirlos? Los vamos a colocar en pantalla en este momento porque el problema del transporte, ya sea público o el transporte extraurbano, pues bueno, en Guatemala es una situación que nos ha acompañado siempre y no existe la voluntad por parte de los transportistas de ofrecer una mejor calidad en este servicio. Fuera del tema de los peligros en la seguridad por lo obsoleto de las unidades, este parque vehicular de autobuses tan viejo ayuda también en mucho a contaminar nuestro medio ambiente. En casos extremos, como en la Ciudad de México, por ejemplo, se evidencia la magnitud de este problema. Sin embargo, en Guatemala podemos observar claramente los efectos del cambio climático provocados, entre otros, por la emisión de gases producto de la combustión. Es decir, sí o sí es necesario hacer ese cambio.
absolutamente es necesario, Sandy, porque ahorita que tú decías esto de las emisiones, hay algunas unidades, algunos autobuses que parece que funcionaran a leña verdaderamente por la cantidad de humo que expelen. Esto también entonces viene a sumarse en lo negativo al tema de la polución que causa. Hombre, ciudades como México, mira a dónde ha llegado y nosotros vamos por ese camino seguramente. ¿Qué se tiene que hacer entonces, Julio? ¿Seguir entonces consintiendo esta irresponsabilidad al final? Porque imagínate, tanto tiempo y no se hizo nada. ¿Okay? No, yo creo que, bueno, ahorita ya se tomó esta decisión, pero hay que ponerle plazo. Y si el plazo es finales de este año, tiene que ser finales de este año. Y poner precisamente las sanciones pertinentes que esto necesite, ¿verdad, Sandy? Exactamente. ¿Qué conclusión le podemos dar a este tema, Julio? Claro que sí, Sandy. Creo que las conclusiones son bastante importantes. Es decir, hagamos cumplir la ley. Si desde 2014 esto se estableció por seguridad de todos y sobre todo de los usuarios del transporte extraurbano, cumplámoslo. Cambiemos el parque vehicular viejo. En otras noticias, la Fundación Libertad y Desarrollo presentó una encuesta realizada por una firma internacional donde se da a conocer que la intención del voto del guatemalteco da como en segundo lugar un empate entre Alejandro Yamatei y Roberto Arzú. La Fundación Libertad y Desarrollo presentó este miércoles los resultados de su segunda encuesta electoral efectuada por la firma Sid Gallup Latinoamérica. Alejandro Yamatei y Roberto Arzú se disputan el segundo lugar en la intención de votos, según los resultados de la segunda encuesta electoral realizada por la firma Sid Gallup Latinoamérica, presentados este miércoles por la Fundación Libertad y Desarrollo. De acuerdo con el estudio, los presidenciables de Vamos y Coalición PAN Podemos estarían en un empate técnico, con porcentajes de 11.6 y 9.2% respectivamente en la intención de votos, mientras que Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza lidera la contienda con 22.6%. Según la empresa encuestadora, el empate técnico se fundamentaría en que el estudio tiene un margen de error de 2.8%, lo cual implicaría que Yamatei y Arzú estarían en el límite de igualdad en la preferencia de la ciudadanía. La empresa encuestó a 1.204 personas aptas para emitir el sufragio en distintos puntos del país mediante la técnica de simulación de papeleta electoral entre el 30 de mayo y el 7 de junio. Las entrevistas que se realizaron en el hogar de cada encuestado arrojaron también importante información sobre la percepción de la población respecto a los principales retos a los que se enfrentará el nuevo gobierno y los niveles de confianza en el actual proceso electoral. En el primero de estos aspectos se posicionan en los primeros lugares la falta de empleo, inseguridad y corrupción, seguidos de alto costo de la vida, mal estado de carreteras y baja calidad de la educación. Por otra parte, el 67% de los cuestionados manifestaron su intención de acudir a las urnas el próximo domingo, mientras que el 32% expresó su confianza en los resultados de los comicios. A los entrevistados también se les preguntó cuál fue el principal medio de comunicación que les permitió conocer las propuestas de los candidatos, a los que la mayoría respondió que fue la televisión abierta, seguido por la televisión por cable y radio. Alejandro Yamatei y Roberto Arzú se disputan el segundo lugar en la intención de votos, según los resultados de la segunda encuesta electoral realizada por la firma Sid Gallup Latinoamérica, presentados este miércoles por la Fundación Libertad y Desarrollo. Cuando regresemos hablaremos de los temas electorales. Por favor, siga con nosotros. Vamos a una pausa, Juli. Así es, Sandy. No cambie. Usted sabe que está en sintonía y somos a la medida. Noticias del ámbito electoral. Distribuidoras de energía eléctrica han establecido un plan de contingencia para evitar precisamente bajones del suministro eléctrico este próximo domingo 16 en que se celebran las elecciones generales 2019. La empresa eléctrica guatemalteca activará desde las 0 horas del sábado 15 de junio hasta el martes 18 la condición de alerta para prevenir bajones de energía en los 591 centros de votación que se encuentran en los departamentos de Guatemala, Escuintla y Zacatepeque, donde tienen cobertura. EXA señaló que de notificarse algún fallo, contarán con cuadrillas en apresto para la atención inmediata de las emergencias de energía. Desde el pasado enero
se realizó una inspección a nuestras diferentes instalaciones, tanto subestaciones como líneas de transmisión, lo cual nos permitió tomar acciones preventivas y oportunas que nos puedan hoy decir que podemos brindar un servicio continuo durante las fechas de las votaciones, brindar personal de apoyo a los 3 diferentes departamentos del país, lo cual al momento de brindar alguna contingencia podamos atenderla de manera pronta y oportuna. Además, también se contará con personal tanto en el centro de control como en el administrador mercado de mayorista, como también en el Tribunal Supremo Electoral. Por su parte, Energuate, por medio de un comunicado, también informó sobre el plan de alerta y contingencia, que activarán a partir del 13 al 18 de junio, con el mismo propósito de prevenir eventualidades de energía. En días anteriores, las empresas de energía eléctrica realizaron pruebas de confiabilidad en operaciones y arranque de plantas de emergencia. Asimismo, el mantenimiento de los suministros. Y Guatemala podría regresar a la lista negra de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Según dan a conocer las autoridades, están a la espera de la evaluación de este ente internacional. Debido a que en 2018 la Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional el acceso de la SAT a datos bancarios, la OCDE podría volver a incluir a Guatemala en el listado de países que no han mejorado su transparencia fiscal. Pues podríamos tener, si tenemos alguna respuesta antes de que este informe se dé, podría ser que ellos lo tomen en cuenta dentro de su calificación de país, pero es algo que tenemos que esperar. Y ahorita el informe, la visita ya la hicieron, están preparando el informe y entre junio y julio estarán notificando al país. Pues no podríamos especular qué repercusiones tendría. Lo que sí tenemos y les podemos trasladar es que ellos manifestaron su preocupación por no tener este mecanismo disponible para los tratados a nivel internacional. Autoridades de la cartera del Tesoro argumentan que a la fecha sí se puede acceder a cuentas bancarias a través de una orden judicial. Eso es algo que sí es dentro de las preocupaciones, no solo por temas tributarios, sino también por el incumplimiento que puede llegar a tener el país en la parte de materia internacional. De todas es importante que se pueda hacer una revisión de esta suspensión y que pueda en todo caso atenderse las observaciones que pudieron haber dado los contribuyentes sobre cuál es el procedimiento que se debe agotar para poder tener esta información. En términos tributarios, importante trasladar que se fue muy garantista y que todo el proceso es por medio de juez y que el mismo contribuyente pueda tener acceso a la información del proceso que se está llevando a cabo en términos de información tributaria. En 2017, Guatemala fue excluida del listado de paraísos fiscales gracias a la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria. Muchas gracias por su sintonía. Mañana a las 21 horas, acá lo esperamos en TN23. Que pasen una feliz noche y descanse. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Chao.